de webinar con todas estas temáticas que de pronto son muy importantes para el área de la optometría. Y pues este día tenemos el gusto de estar acompañados de dos grandes expertos en el área de tumores cerebrales y estaremos con ellos teniendo algunas charlas que nos parecieron muy importantes en conmemoración al 8 de junio, en el cual se conmemora el Día Internacional de los Tumores Cerebrales. Como generalidades tenemos que los tumores cerebrales, como bien sabemos, son masas generadas por el crecimiento de células anormales en el cerebro, pudiendo originarse por causas genéticas y ambientales. Es muy importante destacar que anualmente se diagnostican de 7.5 casos de tumores cerebrales primarios por cada 100,000 personas en todo el mundo. Y esto representa el 2% de los casos de cáncer en las personas adultas. De los tumores cerebrales se asocian con un tipo de cáncer relacionado con una menor tasa de supervivencia en adultos. Sin embargo, las alternativas terapéuticas disponibles han posibilitado que la supervivencia pues se vaya aumentando últimamente. Y hay que destacar que como parte de las condiciones y características de los tumores cerebrales es que pueden generar algunas situaciones que además también repercuten a nivel visual, que precisamente por eso vamos a estar platicando con nuestros expertos. Pues les damos la bienvenida, como siempre, todas sus preguntas, dudas y comentarios les estaremos revisando a través del chat de Zoom y a través de Facebook Live, donde estamos en este momento proyectando este webinar. Nuevamente les damos la bienvenida. Maestra Cecilia, buenas tardes, bienvenida. Y le voy a dejar la palabra a ella para que nos presente a nuestro video ponente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Eva. Gracias a todas y a todos por estar una vez más con nosotros en un webinar más. Y bueno, pues la parte interesante de todo lo que la maestra Eva tuvo a bien darnos como introducción y saber, pues bueno, ahora vamos sobre todo a la parte visual y saber cuáles son como sus afectaciones. Para hablar en general de estos tumores cerebrales, tenemos a bien escuchar al doctor Alexis Altamirano Nolasco. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú. Es licenciado en medicina por el Ministerio de Sanidad de España. Es cirujano oftalmólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, igual en Perú, y actualmente viene a desarrollar la alta especialidad en rehabilitación visual y visión baja en el Instituto Conde de Valenciana, que está asociado también a la Universidad Autónoma de México. Doctor Alexis, pues bienvenido a esta su casa, la universidad y sobre todo a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a la carrera de optometría. Siéntase como en su casa, bienvenido y muchísimas gracias. Le dejamos cámaras y micrófonos para usted. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Eva, por la invitación y la oportunidad de poder compartir con la familia de esta casa de estudios de Iztacala. Y bueno, me hicieron la invitación, el honor mío de poder compartir con ustedes el tema de tumores cerebrales, esto en conmemoración del Día Internacional que se celebra, recordando la importancia de tener nociones al respecto. Bueno, hablar de los tumores, pues tomaría horas seguramente, ¿no? Y vamos a ir viendo acá lo del el compartir de pantalla para que ya podamos ver lo que quiero proyectarles y compartirles. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí. Entonces, estaba viendo la forma de poder hacerlo lo más entendible, porque a veces suele tomarse bastante profundo este aspecto de los tumores, porque son nombres raros, son muchos, y de repente esto llega a confundir y al final de la sesión nos quedamos con qué aprendí de esto, ¿no? Lo importante es ver qué cosas podemos sacar nosotros como profesionales de la visión, qué cosas, qué signos sí nos podrían llamar la atención para detectarlos oportunamente y referir al especialista que de repente, a fin de cuentas, va a ayudar al paciente a dar mejor solución al problema. De repente tener nociones iniciales para saber
cuáles son esos signos que nos dicen aquí detente y acá puedes hacer algo, ¿no? Nosotros desde el aspecto de la visión. Entonces, cuando nosotros hablamos de tumores cerebrales, y ya algo estuvo comentando la maestra Eva, en general decimos que tumoración, desde lo más básico, ¿no? Desde lo más básico para recordar, son crecimientos de células o masas que son específicamente dentro del cerebro, o podremos decirlo y generalizarlo en el sistema nervioso central. Acá no estoy especificando de que si la masa es de células malignas o células benignas, porque un tumor en general es el crecimiento de estas células, ya que luego estas células tengan ciertas características y puedan crecer de repente de una manera más rápida o en una manera más lenta, esto ya va a determinar las características que pueda tener el, que pueda tener la tumoración en sí, y va a dar las características para que nosotros podamos clasificarlo. De tal manera de que podemos clasificarlos de muchas maneras. Así podemos decir que hay tumores benignos, hay malignos. Desde su origen podemos decir que son tumores primarios y o secundarios. Desde su tipo de tejido podemos ver que hay tumores epiteliales, tumores provenientes de las células gliales o de la meninges, o células metastásicas, y también pueden haber grados 1, 2, 3, 4. Entonces, si juntamos todas esas características, nos vamos a dar cuenta de que van a salir una serie de, una lista bastante larga de tumores que de repente nos van a confundir. Pero hay que aterrizar esto y ponerlo en términos sencillos para que sea aprovechado por la audiencia. De tal manera de que si los clasificamos desde el aspecto de la benignidad o la malignidad, esto ya nos hace ver de que benigno, de repente de bueno, para pensar que un tumor de repente tiene características menos agresivas, de una progresión bastante más lenta, que muy probablemente ante un diagnóstico precoz pueda ser abordado adecuadamente, quién sabe si hasta curado, erradicado en su totalidad. Los malignos, en su contraparte, tienen una progresión bastante más rápida, suelen ser bastante invasivos. El término correcto vendría a ser infiltrativos, es decir, es como que se adentran entre tejidos y hace más difícil su erradicación, porque si los intentamos sacar, muy probablemente tengamos que hacer daño a estructuras que son obviamente estructuras cerebrales, y obviamente tienen funciones en nuestro organismo, y dañar estas estructuras obviamente van a dejar más secuelas. Si hablamos desde su origen, podemos decir que los tumores cerebrales y los del sistema nervioso central pueden clasificarse como primarios y o secundarios. Primarios, si pensamos o vemos que estos tumores son los primarios, si es que las células que inician la tumoración son propias del sistema nervioso central, es decir, células del cerebro, células de la masa cerebral, empezaron acá y siguen ahí y son propias de este sistema, y a partir de ahí se empiezan a replicar. Y son secundarios si es que provienen de otro tipo distinto de tejido, de repente una metástasis, viene un tejido exógeno, distinto al tejido neuronal, y empieza a replicarse a este nivel. Pero es un tejido foráneo, ¿no? A estos tipos de tumores secundarios los llaman también metastásicos, y de repente lo más común en cuanto a lo que encontremos es que provengan, sea bien de los tumores de mama y de pulmón, para cuando son secundarios. Cuando hablamos de tipos, y vamos a hacer un cuadro posterior en la cual vamos a ver las características y los tipos de tejidos que empiezan a proliferar, de tal manera que encontramos a los epiteliales, encontramos a los de la meninges, encontramos a los tipos de tumores de la neuroglía, y los grados del 1 al 4, grado 1, 2, 3, 4, de tal manera que los grados 1 y 2 suelen ser de crecimiento algo más lento, pensando en que son benignos o algo menos agresivos, y el 3 y 4, que suelen ser bastante más rápidos en su progresión, bastante más agresivos, y se piensa que, o se asocian a un mayor grado de malignidad. En general, cuando hablamos de tumoraciones, no vamos a pensar de que solamente esto da en personas de edad, es decir, adultos mayores, porque nosotros hablamos de cáncer y pensamos, ah, mira, tiene 60, 70 años y son más propensos a tener ciertos cánceres. Pero sin embargo, a nivel cerebral y en temas de tumores, los tumores son más frecuentes incluso en niños.
Y cuando hablamos de niños, lo más frecuente es que sean de tipo tumores primarios, es decir, son tejido neuronal que empieza a proliferar de una manera inadecuada in situ. Y cuando hablamos de adultos, porque también pueden haber tumores cerebrales en adultos, obviamente, eh, si bien es cierto, el secundario, las metástasis suele ser lo más frecuente, eh, hace una diferenciación entre lo que uno espera encontrar en un paciente cuando tiene un tumor en un adulto y qué tipos de tumores vamos a encontrar cuando tenemos enfrente a un niño. Los tipos de tumores van a ser normalmente distintos. Entonces, hablar de generalidades y con respecto a la epidemiología, la maestra Eva hizo una muy buena introducción al decir aproximadamente que el 2% de los tumores representaban este tipo de tumores primarios del sistema nervioso. En el 2005 se hicieron estudios en donde se encontraron que, digamos, del 100% de todos los cánceres que se diagnosticaban en ese año, 1.4, 1.5% representaban este tipo de tumores, ¿no? Que está ahí en ese intervalo. Ahora, lo que sí se vio es que este tipo de tumores tienen mayor implicancia en la población infantil, es decir, que los niños tenían un mayor riesgo de padecerlos, y los niños, incluso los jóvenes, temprana edad, adultos jóvenes. De tal manera que este grupo etario, los más pequeños y los jóvenes, tenían unas tasas de mortalidad bastante más altas en comparación a los adultos y adultos mayores, inclusive, llegando a valores de aproximadamente 20-30% de muertes por este tipo de cáncer. Y que se veía de que la prevalencia disminuía con la edad, contrariamente a lo que de repente nosotros nos imaginábamos. De tal manera que si cortábamos toda la vida o hacíamos subgrupos de etarios, de 0 a 19, 20 años, el porcentaje era mucho más alto en comparación al porcentaje de tumores cerebrales en pacientes que estaban desde los 21 hasta los 40, y esto era un intermedio en comparación a los que tenían tumores cerebrales en el intervalo de 41 en adelante. Entonces disminuía la prevalencia con la edad. Y los tumores más frecuentes que encontrábamos estaban en relación al grupo etario en la cual lo estábamos evaluando, de tal manera que en los pediátricos lo más típico es que encontráramos tumores cerebrales de tipo relacionados de la neuroglía. En este caso el astrocitoma pilocítico era de repente lo más frecuente, que es un tipo de tumor benigno, como ya veremos posteriormente. Sin embargo, también tumores embrionarios y los gliomas malignos. Y cuando hablábamos de adultos, las metástasis a la cabeza, pero si hablábamos de los tumores primarios, los más frecuentes, en los adultos se lo llevaba el meningioma. También los tumores pituitarios, que en porcentajes era una tasa menor, pero digamos que los tumores de hipófisis o pituitarios, que es lo mismo, de repente que son más típicos, ¿no? Porque dejan una semiología o una clínica que nos llama mucho la atención y que si lo vemos es como de libro, deberían ser detectados, digamos que como que más fácil. Y también los gliomas, que esto aparece tanto en adultos como en niños. Entonces, hablar en general todo esto que les estoy mencionando para aterrizar en dónde estamos, tendríamos que decir que hablar de la anatomía del sistema nervioso central y de manera general, para no adentrarnos mucho, hablamos del encéfalo con lo que son los lóbulos, hablamos del tronco encefálico y el cerebelo. Cualquiera de estas estructuras a nivel del sistema nervioso central se puede comprometer. Y a nivel de la médula, también. Ahora, recubriendo tanto lo que es el encéfalo, el tronco, el cerebelo y también la médula, tenemos lo que es la meninges, que son el tejido especial de recubrimiento que sirve una suerte de protección a través de la dura madre, a través de la aracnoides y la pía madre. Todo esto es la meninges, como ya les estoy mencionando. Y esta meninges va a ayudar a que haya una suerte de protección entre lo que es el tejido nervioso y lo que es el recubrimiento, que es el hueso. De tal manera que a nivel superior o arriba tenemos el encéfalo, la bóveda craneana, y a nivel de la médula tenemos la columna vertebral, ¿no? Entonces, tumores del sistema nervioso central pueden aparecer en cualquiera de estas instancias, pueden aparecer de tejido nervioso, de tejido cerebeloso, de médula
o de meninges. Entonces, según el tipo de tejido que tengamos, vamos a encontrar una distinta lista de tumores que lo estamos viendo ahora. Y esto ya habla de la histología, es decir, qué tipo de tejido o células están componiendo ese tumor para poder denominarlos. De tal manera de que en los primarios, son células o tejido propio del sistema nervioso central, podemos encontrar a los neuroepiteliales, podemos encontrar a los que provienen a partir de la estirpe de meningia, a los adenomas hipoficiarios o de la hipófisis, a tumores de las células germinales y tumores congénitos de inclusión. Y si hablamos de los secundarios, las metástasis o la extensión intracraneal de tumores de la base del cráneo. Entonces, acá ya de entrada vemos varios nombres. Estos de acá, el astrocitoma, el oligodendroglioma, el ependimoma, representan tumores de la neuroglía o cuando hablamos de los tumores de la neuroglía estamos hablando de los tejidos que sostienen a las neuronas. Cuando hablamos del sistema nervioso hablamos de neuronas, que es la célula primaria, primordial de todo el sistema nervioso central. Pero no solamente está compuesta de neuronas, sino también está compuesta de otro tipo de células que le soportan o le dan una suerte de suministro, le dan una suerte de protección, de acompañamiento, de reparación, y esos son este tipo de células, que es la neuroglía. Y cuando estas neuroglías fallan y empiezan a formarse tumores a partir de este tipo de células, vamos a tener a partir de las células astrocíticas, los astrocitomas, de la oligodendroglía, el oligodendroglioma y así. Del meningioma, normalmente se dice de que provienen de la capa aracnoidea, aunque esto es una teoría nada más. A nivel del adenoma hipoficiario, obviamente se sientan en la adenopófisis y obviamente van a traer trastornos endocrinos típicos de este compromiso en función a las hormonas que se van a alterar a causa de esta infiltración a este nivel. Y bueno, estos que son menos frecuentes, ¿no? Pero ya les voy mostrando en una lista de que son varios tipos, varios nombres, seguramente muchos ni los recordaremos, pero esos mismos nombres, que son raros y muchos, nos van a dar cierto tipo de daño y cierto tipo de manifestaciones oculares a partir de estas tumoraciones cerebrales, de tal manera que estas células de la neuroglía, como el astrocitoma, el ependimoma, el glioma, pueden producir daño a distintas instancias de este tejido nervioso. Entonces, lo que vemos normalmente es que pueden haber alteraciones del parénquima cerebral en sí, de las vías visuales en sí, pero también pueden haber alteraciones a nivel de los pares craneales. Como estamos viendo a este nivel, donde estamos haciendo esto acá, resaltamos, los pares craneales se pueden dañar desde el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo par craneal. Y obviamente en función al daño que encontramos en este tipo de pares craneales, vamos a tener una clínica que corresponda a partir de ese daño. De tal manera que si encontramos un daño en el segundo par craneal, lo que yo debería pensar es que se está dañando el nervio óptico y el signo que voy a buscar yo para encontrar ese daño del nervio óptico es un fondo de ojos, una fundoscopía, en la cual veo un nervio óptico de repente con bordes emborronados, el papiledema, o puede ser incluso atrofia papilar, si esto ya es algo crónico. Pero si tenemos que también hay compromisos de los pares craneales que tienden a gobernar la motilidad ocular, como el tercero, el sexto par, el cuarto. Entonces, estos pares craneales, el daño de estos pares craneales van a hacer que los ojos se puedan desviar. Entonces vamos a tener estrabismo. El estrabismo va a llevar de una manera indirecta a una ambliopía. Y esa ambliopía va a repercutir en la agudeza visual, que también es un signo que nos llama la atención. ¿Me está bajando la visión en mi paciente? Puede ser por algo también neurológico. Hay que pensar en eso también. También se puede comprometer el séptimo par craneal, el quinto incluso, y dar clínicas de úlceras neurotróficas, porque ya estamos hablando del trigémino, o de repente ectropion, cuando vemos que hay una parálisis facial y cosas por el estilo. Entonces, los hallazgos que nosotros podemos encontrar en nuestra clínica están en el lado derecho de nuestra tabla, acá, de tal manera de que vamos a tener
muchas formas de poder encontrar algún tipo de alteración y su correlación con el nervio dañado. Obviamente, si también se afectan las vías visuales, vamos a tener alteraciones en el campo visual y para eso nos va a servir la siguiente tabla en la cual hablamos del campo visual y su correlación con las vías ópticas, que es importante recordarlas y tenerlas en cuenta. Entonces, si hacemos rápidamente esto, nosotros sabemos o recordaremos de que una visión normal a partir de cada ojo, sea este el derecho, viéndolo desde arriba, y este el izquierdo, lo correcto es que si toda la vía está completa, nuestros ojos deberían estar viendo acá normal, normal. Vamos a cambiar los colores para poder hacerlo un poquito, vamos a ponerle el marcador, y de tal manera de que acá está normal. Entonces yo veo blanco quiere decir que sí está viable, que sí está viendo. Cuando yo vea una zona oscura quiere decir que esa zona es amaurótica, esa zona no se está viendo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una lesión? Bueno, las vías visuales con respecto a esto, rápidamente, a partir de un ojo, el campo nasal lo recibe la retina temporal y el campo temporal, el campo visual temporal, lo recibe la retina nasal. De tal manera que, miren, hay retina nasal, hay retina temporal en amarillo y hay retina nasal en rosado. Y la retina nasal es la que decusa y lleva información al otro, a la otra zona del hemisferio, a los núcleos que están en el hemisferio izquierdo. En cambio, la retina temporal no decusa y se va por su mismo lado. De tal manera que informaciones de un ojo llevan a ambas cortezas occipitales, gracias a la vía visual. Recordemos esto porque es importante y en función al daño, el nivel donde se da el problema, vamos a encontrar un tipo de hallazgo para tratar de localizar a qué nivel está el daño o a qué nivel estaría la tumoración, si es que estoy pensando en que una tumoración es el causante de esta pérdida de campo visual. Entonces, si mi lesión está en A, quiere decir que todo A es esta de acá, sería esto de acá, esto de acá. A quiere decir que yo estoy cortando o dañando todas las vías visuales del ojo derecho. Por ende, ese ojo, aunque reciba la luz, no va a poder comunicarlo hacia atrás. Se va a entrampar acá y ya no va a poder pasar nada. Entonces ese ojo prácticamente no va a ver negro. Sin embargo, el ojo izquierdo, que no tiene ningún daño, completa su trayecto y va a ver normal. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros tenemos una lesión más atrás? Y es importante acá hacer sobre todo a nivel del quiasma porque justamente es una lesión muy típica. Vamos a ver que la lesión está acá en B, lo que estoy resaltando en marrón sería lo que está acá. Entonces cuando nosotros tenemos un compromiso a nivel del quiasma, lo que estamos haciendo es cortando las fibras que decusan, es decir, las fibras nasales tanto del ojo izquierdo como las fibras nasales del ojo derecho. Entonces, ¿qué campo visual está digamos, llevando la información de la retina nasal? Es los campos temporales, es decir, si se dañó esta zona de acá, quiere decir que todo esto se está dañando, todo esto es como decir que todo esto se está dañando, porque ya, por más que la reciba, se va a quedar acá. Entonces, se está perdiendo en esencia el campo temporal, que vendría a ser lo de afuera. Igualito acá, se dañó acá, la retina nasal se dañó y lo que se pierde es el campo temporal. De tal manera que aquí en este segundo escenario, lo que se han dañado son los campos temporales de acá y el campo temporal de acá, por consecuencia de que las retinas nasales de ambos ojos no pueden llevar la información. Y es por eso que la forma de pérdida visual es bitemporal. Esto se llama mianopsia heterónima bitemporal, como bien describen acá. Y lo mismo pasa conforme vamos retrocediendo, ¿no? Si tenemos un daño a nivel de C, va a ser de que tengamos otro tipo de daño distinto. Y si tenemos un daño a nivel de D, acá, va a ser una hemianopsia homónima izquierda. Porque está llevando la información de aquí, todo lo que es amarillo, 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 todo lo que es amarillo, o sea, todo lo que es visto hacia la izquierda, es decir, esto y esto de acá, se estaría dañando acá, se estaría dañando acá, porque el daño estaría a este nivel. Entonces lo que yo vería a nivel del campo visual es una pérdida homónima, del mismo lado quiere decir homónima, es una hemianopsia, hemi de la mitad, hemianopsia es una anopsia, no ve, hemi de la mitad y homónima del mismo lado. Y cuando es a nivel de las radiaciones son cuadrantanopsia, que pueden ser superiores, inferiores,
y cuando es de todos, tanto superiores e inferiores, también se puede encontrar una hemianopsia. Y ya para terminar, solamente eso, lo anterior era la introducción para saber que los tumores son múltiples, que producen una clínica variable, que nos pueden dar hallazgos en la consulta, en la evaluación, y que dan patrones típicos en la evaluación biomicroscópica, en el fondo de ojos, en los campos visuales, obviamente también en los exámenes auxiliares tipo la tomografía y la resonancia que las mencionamos acá. Y ya lo importante es mencionar de repente los tumores más frecuentes y los más importantes, que nos van a servir también para saber qué es lo más común que tenemos en el día a día. Y cuando hablamos del meningioma, dijimos que el meningioma era uno de los tumores que se presentaba más frecuentemente en adultos. Hablamos que es un tumor de la meninges, es decir, de la cubierta que está envolviendo todo lo que es la masa encefálica o el sistema nervioso central en sí. Entonces, esto sería periférico, ¿no? Sería periférico, pero también tiene un recubrimiento interno entre ambos hemisferios. Acá, como vemos en la imagen, hay una suerte de visualización de una masotumoración a nivel central. Y ese es justamente ese crecimiento. Entonces, cuando hablamos de la meninges, hablamos de una neoplasia primaria, porque es de tejido propio del sistema nervioso central, benigno, originadas en las meninges, normalmente de la aracnoides, y que corresponde a estas membranas que envuelven el sistema nervioso central. Lo que hablamos acá a nivel de la patología en sí, o qué forma, es que estas masas crecen tanto que van a hacer una suerte de compresión a nivel cerebral. El problema acá es que la cavidad cerebral o el cráneo, o la bóveda craneal como tal, es un ente cerrado. No tiene posibilidad de ampliar sus espacios, de tal manera de que si algo está creciendo adentro, como no puede crecer el espacio, va a aumentar la presión de los tejidos circundantes. Entonces, al aumentar la presión sobre los tejidos circundantes, lo que va a hacer es que el tejido cerebral se va a comprometer y se va a dañar. Va a dar el cuadro típico de la hipertensión intracraneal, con la sintomatología que corresponde. Sin embargo, no solamente va a haber ese cuadro, sino que también puede haber alteraciones en lo que es la circulación sanguínea por compresión, incluso del drenaje del líquido cefalorraquídeo. En ambas situaciones produce el aumento de la hipertensión intracraneal. Clínicamente dan la triada clásica, que es la cefalea, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, o uno u otro, o los dos, y el papiledema. Cuando hablamos de hipertensión intracraneal, hablamos de papiledema, ¿ok? Que es el emborronamiento de los bordes del nervio óptico. Eso es lo que sí normalmente deberíamos ver clínicamente. Y que se da en estadios, digamos, iniciales. Porque cuando ya es crónico el cuadro de hipertensión, y si es que el paciente sigue vivo, lo que va a hacer es ya una atrofia del nervio óptico, un aumento de la excavación y pérdida del color, palidez. Y obviamente estas compresiones van a producir ya daños específicos en función en dónde esté comprimiendo, porque no es lo mismo comprimir en la parte anterior del encéfalo, donde de repente están el nervio óptico, o el quiasma, o las cintillas ópticas, y no es lo mismo comprimir a nivel posterior, donde están las radiaciones ópticas, o la corteza occipital como tal. Entonces, según donde se comprima, también va a dar un defecto motor, y también va a dar un defecto visual. El tratamiento clínico con las características que ya estamos mencionando, obviamente se tiene que agarrar también de exámenes auxiliares para poder detectar dónde está, cuál está, dónde está, cuántos son, qué tan grande es, qué tan accesible es el abordaje, y poder evaluar las opciones tanto procedimentales y o quirúrgicas para la extirpación, ¿no? En el siguiente tipo de tumor, que es de repente menos frecuente, no es el menos frecuente, es menos frecuente en comparación al anterior, pero tal vez es más típico por las características clínicas que pueda tener, y hablamos acá del adenoma hipoficiario. Cuando hablamos del adenoma hipoficiario, es un crecimiento tumoral a nivel de la hipófisis. Es una lesión o tipo de tumor primario, obviamente, del sistema nervioso central, y que compromete el parénquima de la glándula hipoficiaria. Entonces, acá podemos encontrar dos tipos de presentación en función a si se forman microadenomas, es decir, tumoraciones pequeñas, menores de 10 milímetros, o si
tenemos macroadenomas con tumoraciones mayores a 10 milímetros. De tal manera que la clínica obviamente va a estar en función a las características, porque los macroadenomas, al ser más grandes, van a producir mayor compresión y mayor clínica. Los microadenomas o estos adenomas en general pueden ser también clasificados en función a si son funcionantes o no, porque como están comprometiendo una glándula endocrina, funcionante se habla cuando el acto de crecer la tumoración hace de que forme más hormona, cualquiera que sea del crecimiento, sea sexual, sea la adrenocorticotropa o la estimulante de la tiroides. Cualquiera de estas hormonas, o una, o varias, o todas, se alteran, empiezan a aumentar su producción y eso se les llama funcionantes. La otra es cuando está en la tumoración, pero no altera lo que es la producción hormonal. Esos son los no funcionantes. La clínica es muy variable y dependerá del tamaño de la lesión, si es secretor o no, esto es lo que les decía, si es funcionante o no. Los adenomas no funcionantes normalmente suelen ser asintomáticos, porque justamente como no hay alteración endocrina, el paciente no nota cambios externos. Como normalmente son microadenomas, son pequeños, no hay compresión, por ende no va a haber náuseas, vómitos, la triada que mencionamos hace un momento. Y normalmente estos cuadros se diagnostican por hallazgos incidentales o a lo más de repente y que puede haber dolor de cabeza, que es el típico signo que nos lleva de repente a un neurólogo y a estudiarlo y a hacer una tomografía y ver de que encontramos una masa, sea grande, como macroadenoma o microadenoma, a nivel de la hipófisis. Se encuentra incidentalmente cuando son los no funcionantes, que suelen ser los asintomáticos, o los macroadenomas, que son los que normalmente dan mayor sintomatología por los tamaños que estos tengan y repercutan, ¿no? Suelen ser productores o secretores y pueden dañar no solamente el mismo parénquima de la hipófisis, sino también las estructuras circundantes. Obviamente la hipófisis está justo encima del quiasma. Como vemos acá, en este corte coronal, esta bolsa que está acá, al crecer hacia abajo, perdón, al crecer hacia arriba, o crecer en general, como abajo ya hay un hueso, al crecer va a ir empujando todo a su alrededor y va a comprimir lo que es el quiasma y también lo que es el seno cavernoso y las estructuras que están en el seno cavernoso. Acá tenemos la arteria carótida, los pares craneales que ya están de manera más periférica, ¿no? Entonces, si esto crece mucho, va a comprimir más estructuras anexas o adyacentes y va a producir más clínica. Entonces, los macroadenomas suelen ser más sintomáticos y van a producir más alteraciones a nivel hormonal, ¿no? El tratamiento, obviamente, va a ir en función a tratar de extirpar esto, a ver cómo si está secretando o no, y a las consecuencias que puede traer la extirpación como tal, ¿no? Porque obviamente al extirparlo probablemente se induzca un pan hipopituitarismo, que es una producción insuficiente de estas hormonas, que son importantes y necesarias para el organismo, pero si se terminan de dañar todas, ya no va a haber la producción suficiente y puede traer repercusiones, obviamente. Y lo típico, de repente, de este caso del paciente del adenoma hipoficiario es el tipo de alteración campimétrica que produce, porque como está justo junto al quiasma óptico, va a producir esta hemianopsia heterónima bitemporal, que es lo que les estuve mencionando hace un momento cuando hablamos de las vías visuales, que son el defecto o las vías de pérdidas visuales a nivel temporal de ambos ojos. El tratamiento médico en función a las hormonas que están en deficiencia y quirúrgico, obviamente en la extirpación, que normalmente se hace transadenoidea a partir de la nariz y se va directo hasta la glándula, o en este caso el adenoma. Y finalmente, para terminar, el tumor, el astrocitoma, que es uno de los tumores primarios más frecuentes en niños, por no decir el más frecuente en niños. Entonces, si pensamos en una tumoración cerebral en niños, estamos pensando en un astrocitoma como primera posibilidad. Son los más frecuentes, llegaba al 45%, si mal no recuerdo. Y obviamente hay astrocitomas típicos, clasificados en función a los tipos 1, 2, 3 y 4. Como les dije, el tipo 1 son las formas más benignas, el tipo 1 es el más frecuente de todos, es el pilocítico, astrocitoma pilocítico, este es el benigno. La clínica no va a variar mucho porque al crecer
normalmente esto crece a nivel de cerebelo, a nivel del vérmix, y esto va a producir alteraciones, va a producir compresión clínica de hipertensión intracraneal, pero también problemas del equilibrio, porque recordemos que a nivel del cerebelo también tiene que ver con el equilibrio. Entonces, como vemos acá en la clínica, una hipertensión intracraneal, náuseas, vómitos, cefalea. La posición puede variar en cuanto a la intensidad de la cefalea. La marcha anormal, porque por esto es lo que les decía, ¿no? El andar y el equilibrio a nivel del cerebelo. Anormalidad de los movimientos de los ojos también. En el fondo de ojos pueden haber ausencia del pulso venoso, alteraciones del sensorio, bradilálico, alteración del habla más lento, paraparético, incluso rigidez, hipertonía. La clínica es igual a los otros tipos de tumores, con la clínica y las imágenes que nos van a ayudar a tratar de determinar dónde está la localización y el abordaje, qué tan factible es el abordaje quirúrgico y la extirpación. Obviamente acá, en estos casos de astrocitoma, lo que se busca es que se saque toda la lesión, se busca la máxima resección del mismo, y no solamente basta con la cirugía, sino también complementariamente usar la radioterapia y la quimioterapia, que se ha visto mejores resultados para el éxito en el abordaje. Y esto sería todo con respecto a lo que les traje para hoy, para no saturarlos con tantos tumores, porque yo sé que hubiera sido imposible hablar de todos, pero sí darnos una idea de lo que tenemos al frente y qué es lo más frecuente que vamos a encontrar. Muchísimas gracias, doctor Alexis, por su gran presentación que nos trajo el día de hoy. Creo que habló de cosas bien importantes y que habrá que después profundizar pues en toda esta actualización académica que tanto alumnos como profesores debemos de tener con respecto a los tumores cerebrales, que aunque no son como, por así decirlo, tan frecuentes en la consulta optométrica, si bien sí hay varios pacientes que tienen condiciones y características que por ahí pudieran ser de sospecha, ¿no? Que ya después en la sección de preguntas le estaremos solicitando que por ahí nos aclare algunas cuestiones que por aquí ya nos mandaron en el chat. Y de hecho ya tengo varias preguntas, pero lo vamos a dejar al final si bien le parece, doctor. Ok, listo. Perfecto, muchísimas gracias. Dejo de compartir entonces. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra presentación y este tema tan interesante que hoy tenemos. Y estaremos con la participación de la licenciada en optometría Nancy Sol Espíndola Romero. Ella es licenciada en optometría, egresada por el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Es diplomada en entrenamiento de niños con visión baja y ceguera por la Universidad Iberoamericana, además de ser especialista no médico adjunto al Departamento de Visión Baja del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana, que además participa en la parte clínica, docente y de investigación. Y es colaboradora como vocal del Centro Mexicano de Visión Baja, AC, Sociedad Mexicana de Oftalmología. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, licenciada, por estar el día de hoy con nosotros, acompañándonos en este webinar. Y pues adelante, tiene los micrófonos para usted. Muchas gracias. Tienes tu micro apagado. Listo. Listo. Perdón, es que decía que no estaba habilitado. Ya se habilitó. Bueno, buenas tardes a todos. Y pues bueno, muy bien importante, ¿no? Este tema, si bien sabemos que no tenemos pacientes tan frecuentemente con problemas de tumores, tampoco es que no los vayamos a tener en algún momento en la consulta, y pues estos pequeños detalles que podamos ir notando, que algo, antes de entrar en tema con el caso clínico, algo súper importante es que tenemos que tomar en cuenta que hay muchas formas de tener una visión normal, y cualquier cosa que parezca normal, pues hay que empezar a sospechar y empezar a descartar, ¿no?
Pero pues bueno, ¿qué hacemos con un paciente que ya fue diagnosticado, ya fue tratado, pero queda con secuelas visuales? Entonces, en este caso, pues bueno, vamos a hacer un tipo de rehabilitación y el día de hoy les traje un caso clínico de una paciente con un macroadenoma hipoficiario y que además tenía un agujero macular. Muy bien, entonces se trató de una femenina de 70 años con diagnóstico de síndrome quiasmático secundario a macroadenoma hipoficiario, resecado y agujero macular. La paciente llega a la consulta de visión baja tras el tratamiento médico, reportando que tiene mala visión para visión lejana, en especial por las noches, mala visión cercana, dificultad para leer, pintar y cocinar. Como antecedentes patológicos, ella refiere tener diabetes mellitus, una cirugía por macroadenoma, un manejo subsecuente de neurología y endocrinología. Está tomando actualmente metformina y ella hablaba de una terapia hormonal, aunque no pudo describir exactamente qué tipo de terapia estaba llevando. A nivel oftalmológico, fue referida con síndrome quiasmático y un agujero macular grado 4 en el ojo izquierdo. Ahorita tratamiento oftalmológico o medicamentos oftalmológicos solamente está usando lubricante. Al hacer un interrogatorio, nosotros en visión baja hacemos ya el interrogatorio más basado en la funcionalidad. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahora que antes no podía hacer? Y cuánta visión tiene y cómo podemos potencializarla. Entonces, ella refiere que es difícil ver desniveles y en ocasiones eso la hace perder el equilibrio. Tiene una baja de sensibilidad y esto es todavía mayor cuando no hay buena iluminación. Es originaria del estado de Guerrero y ella en su municipio vende cenas y prepara postres, de hecho de eso trabaja. Sus actividades de la vida diaria o su aseo personal lo realiza sola, pero sí nos comenta que solo pide que la vigilen en caso de estarse bañando o alguna situación que tenga que ver en que se agache o se levante, digamos, bruscamente, porque tiene riesgo o tiene miedo de poder sufrir una caída. Siempre interrogamos si vemos que los pacientes al momento de preguntarles vuelven, ¿cómo? Siempre preguntamos cuál es su oído funcional. En este caso, su oído más funcional es el lado izquierdo. Entonces nos dirigimos al interrogatorio y las indicaciones tratando de hablar del lado izquierdo. Ella nos refiere que no aprendió a leer mucho, sino en cambio sí es una actividad que realiza y lo que le gusta mucho es realizar pintura en servilletas. Al tomar agudeza visual, para el ojo derecho tenemos una agudeza visual de 2,350, para el ojo izquierdo de 20,160. En agudeza visual cercana, el ojo derecho no logra texto, el ojo izquierdo un 20,125. La valoración, el punto primario de mirada está al frente. Ella sí, cuando necesita revisar alguno que le preguntamos a la visión, la agudeza visual, tiene que acompañar los movimientos oculares con la cabeza un poquito, y cuando le pedimos que haga una fijación y un seguimiento, también vuelve a mover con movimientos de cabeza y los movimientos oculares. Entonces, eso también le dificulta que al tener una alteración visual y no poder mover los ojos de una manera adecuada, pues que incluso hasta tenga fatiga al hacer algunas de sus actividades. Con respecto al segmento anterior, pues los párpados estaban íntegros, la conjuntiva tarsal y vulvar ligeramente hiperémica, un rompimiento lagrimal de 5 segundos, en la córnea un arco lipídico de los 360 grados, la cámara anterior formada y vacía, iris íntegro, cristalino con una esclerosis nuclear. Las presiones intraoculares son de 14 milímetros de mercurio. Y en fondo de ojo, la retina está aplicada en el ojo derecho, la papila es pálida, la excavación de un 35%, y la mácula con ligero engrosamiento. En el ojo izquierdo, la retina aplicada, la papila ligeramente pálida, solo una cruz, la excavación de 35%, y ahí se ve el agujero macular. El agujero macular no requirió ser tratado, porque justo cuando el agujero estaba presente, ella estaba en tratamiento por el macroadenoma y obviamente se dio preferencia al tratamiento de macroadenoma. Cuando regresa, pues ya el agujero está fuera de tratamiento quirúrgico. Y además que podríamos decir que ya se consideraba su ojo funcional. Regresando un poquito a lo de la valoración, entonces en la agudeza visual, recordemos, el ojo derecho tenía 2,350, el ojo izquierdo 20,160, la visión cercana 20,125 en texto aislado, una refracción con menos 0,50 con menos 1,50 por 90 y el ojo izquierdo menos 0,75 por 30.
El ojo derecho no mejora agudeza visual, el ojo izquierdo 20-125, y se coloca una adición de más 350, con lo cual ella logra leer un 20-80 a 28 centímetros de distancia. Y se tuvo que utilizar luz directa a los objetos durante todo el tiempo. Se realiza la prueba de sensibilidad al contraste. Cuando tenemos agudezas visuales por debajo del 20-100, es recomendable que la agudeza visual, por ejemplo, en este caso la Vistech, en lugar de hacerla a 3 metros como está indicado, la podemos hacer a 1 metro, para que sea mucho más fácil al paciente poder distinguir los patrones. Y pues bueno, esta prueba lo único que necesita decirnos si el patrón está a la izquierda, a la derecha, si está hacia arriba o no hay un patrón. Entonces aquí su sensibilidad al contraste, como podemos ver en la imagen, es una sensibilidad al contraste baja, las frecuencias bajas a 1.5 a 6 ciclos por grado, y en las frecuencias altas, pues ahí notamos que pues ni siquiera la pudo resolver, ¿no? Cuando ustedes vean este patrón, normalmente siempre valoramos la línea A y vemos 1, 2, 3, 4 y reportamos, ¿no? Si vio el tercer círculo de la línea A, entonces en el patrón vamos a ver que encontramos la línea A y 1, 2, 3 y ahí marcamos. En la línea B, si entonces me alcanza a ver 3 o 4 patrones o de los 4 círculos, marcamos en la que corresponde a la línea B. Y así vamos haciendo el patrón de sensibilidad. Esto aquí, todo lo que se encuentra, esto es súper facilísimo, no es tan complicada la sensibilidad al contraste, todo lo que se encuentra en el área gris, estamos dentro de parámetros normales de sensibilidad al contraste. Todo lo que está por debajo, pues bueno, ya es baja de sensibilidad al contraste. Ella en promedio tiene un 20% de sensibilidad al contraste, que si hablamos de eso, si bien no es una tan mala sensibilidad al contraste, no es tan buena como para hacer muchas actividades, y pues ella al tener una visión menor a 20-100, pues ya empezamos a tener involucradas el área macular, que son lo que van a revisar los patrones más delgados, que son los que van a corresponder al patrón D y E, que ya son, ahorita por la imagen se ven casi imperceptibles, pero en realidad son líneas muy ligeritas y eso es lo que hace que el contraste y la dificultad para poder diferenciar un mínimo visible y un mínimo separable con bajo contraste tenga un mayor grado de dificultad. Entonces, muy normalmente en los pacientes neurológicos vamos a encontrar patrones de este tipo, y si perdieron ya agudeza visual central, pues bueno, posiblemente no les aprecien ninguna franja de la frecuencia D o E, o de 12 o 16 ciclos, digo 18 ciclos por grado. Se hace una prueba de percepción al color, en donde lo que notamos es que indica una discromatopsia adquirida. Ella tiene mayor problema con los patrones rojos. Aquí en este caso, normalmente si pensamos en un paciente neurológico, la mayoría de las bibliografías les van a decir que empezamos con un patrón azul-amarillo, pero recordemos que en el caso de ella, en realidad con el ojo que puede resolver esta prueba es con el ojo izquierdo, y el ojo izquierdo tiene un agujero macular. Entonces nos va a dar un patrón un poco diferente a lo que esperábamos por ser un paciente neurológico, y ella lo que estamos viendo es que en los patrones marrones donde tiene mayor dificultad. Esta prueba de color, en este momento, como ella ya fue tratada, no va a ser una prueba de diagnóstico, sino una prueba de funcionalidad. Esto me va a decir que si yo tengo que trabajar con ella colores, qué colores son los que voy a ponerle para que pueda identificar, por ejemplo, en el manejo de contrastes. ¿Ok? Al lado les puse, en lugar de la resolución del paciente, les puse una tabla como para que ustedes vean qué es lo que esperamos. Normalmente el normal va a ser del piloto 1, 2, 3, 4 hasta el 15 y nos va a dar un patrón circular. Esto, cuando ustedes vean esto, va a ser normal. El patrón, para considerarse normal, todavía te puede permitir hasta dos errores en la prueba. De 2 a 3 errores, lo ideal es que sean menos de 2 errores para que todavía se pueda considerar normal. Cuando tenemos un patrón congénito, vamos a tener estos patrones, ya sea que esté como orientado hacia la izquierda o hacia la derecha, y ya incluso la misma prueba tiene como aquí las marcas de los patrones y te habla, ¿no? Si está a la izquierda, si está a la derecha, qué patrón vamos a poder tener en cuenta, si es un patrón protán o un patrón deután, ¿sí? Y los patrones adquiridos va a ser como este que aparece en el test número 3. Entonces, donde de repente empieza a tener un error, regresa, vuelve a regresar, y entonces esto va a ser un patrón bien característico de todas las que son las discromatopsias adquiridas, ¿ok?
que bueno, cuando lo diagnostican, cuando la evalúan antes de ya tener un diagnóstico, sí puede ser una clave para que ustedes puedan determinar si el paciente pueda tener algún daño retiniano, un daño neurológico, simple y sencillamente porque hicieron la prueba sin que tuviera lentes, ¿ok? Ajá. La siguiente prueba funcional que se desarrolló fue la prueba de Amsler. Aquí ocupé la cartilla número 1, que es la que tiene de hecho nuestra paciente en las manos, y ocupé la cartilla número 7. Quiero destacar que ocupé la cartilla número 7 porque fue en la cartilla, aparte de que tiene un cuadro más pequeño, que eso me va a indicar que me pueda ver en un patrón más fino si hay algún problema macular de escotoma central, porque es una hoja que la paciente podía rayar, ¿sí? Pues no va a rayar nuestros Amsler carísimos. No, o sea, las pruebas que necesitamos estas, pues tenemos que conservarlas lo más limpias posible. Y entonces yo lo que he hecho es tener fotocopias. Entonces en una copia se la doy a mi paciente y le pido que me marque donde ellos notan el escotoma. Y este es el escotoma que ella marcó. ¿Ok? Tiene dos campos visuales, uno que fue el posquirúrgico inmediato y otro que fue el de 6 meses después de seguimiento. Uno fue en el Instituto Nacional de Neurología y el otro fue en el Conde de Valenciana. Entonces aquí normalmente ya el doctor se los explicó súper bien, pero sí es normal que cuando tenemos problemas de lesiones quiasmáticas, por ejemplo, por un adenoma, lo que vamos a tener son hemianopsias bitemporales, pero no va a ser una regla como es en el caso de nuestros pacientes. Steven Goldman, por ejemplo, describe que si bien vamos a poder tener hemianopsias bitemporales, también podemos tener atrofia óptica unilateral y unas hemianopsias contralaterales. ¿Sí? Entonces, como en este caso, una atrofia óptica unilateral, y que, pues bueno, aunque cambió un poco del patrón del postoperatorio inmediato al seguimiento de 6 meses, aquí podríamos decir, pues bueno, obviamente es por el transcurso de la evolución de la enfermedad y también porque la primera vez normalmente los pacientes no tienen tanta experiencia incluso para hacer este tipo de campo visual comparado con una segunda o tercera vez que hacen el estudio, aunque los dos reportaban que había tenido una cooperación buena. ¿Sí? Entonces, en este caso la paciente, pues bueno, recordemos, mejoró una agudeza visual lejana a 20-125, una agudeza visual cercana a 20-80, a 28 centímetros, y aquí es cuando tenemos todo el resultado de las pruebas, vamos a decidir cuál va a ser el manejo con nuestros pacientes. Entonces, es bien importante, a veces hacemos las pruebas clínicas y no las vamos correlacionando como para qué me pueden funcionar basado en lo que los pacientes requieren. ¿Sí? Entonces, al inicio preguntamos cuáles eran las actividades de mi paciente y qué prefería hacer durante un día y en cuáles tenía mayor complicaciones y en cuáles no. Entonces, ya tengo la agudeza visual, ya tengo la refracción, ya tengo qué problemas al color tiene, ya tengo que hay una baja sensibilidad al contraste y que hay un escotoma central en el ojo izquierdo que es su ojo funcional. Basado en eso, es que decido hacer un cálculo de magnificación. Hago mis cálculos de magnificación basado en la fórmula de Kestenbaum, y entonces ahí calculé una lupa de mano de 3X y con eso logré una agudeza visual cercana de 20-25. En este caso también decidimos por una lupa de mano porque ella ya tenía experiencia utilizando una lupa de mucho menos poder, que comentaba que no le servía mucho, pero le estaba funcionando para algunas actividades. Entonces, como ya tenía experiencia tomando la lupa y manejándola, como se puede ver en la imagen de la fotografía. Entonces, pues bueno, ya no fue necesario, mandarle otro tipo de ayuda óptica, ya que esa iba a ser una ayuda típica y que le podía ayudar para sus actividades. Ella me comentaba, normalmente en el adulto mayor no coloco con frecuencia telescopios, ya que el telescopio, recordemos, va a aumentar el tamaño de las cosas, me va a recortar la distancia real a la que se encuentran, además de que me va a dar la característica como de hacer un cambio en el campo visual y va a aumentar el movimiento. Entonces, si el paciente de repente su motricidad ya no es muy buena, a veces el paciente tiene complicaciones al poner el telescopio y estarse moviendo. Sin embargo, ella me dice que todavía en su pueblo hacen estas actividades de que hacen festivales en la cancha, acostumbran invitar a las personas a que vayan a los festivales escolares y pues todo lo que se hace y que de verdad a ella le gusta mucho participar, pero no podía ir porque luego no alcanzaba a ver lo que estaba pasando. Entonces probamos un telescopio para ver si podíamos con él lograr ese objetivo y sí, en realidad un telescopio monocular de 4x12 y logra una agudeza visual de 20-25 y en realidad fue muy sencillo para ella
porque tenía experiencia también ya usando binoculares, entonces le pareció muy agradable porque era chiquito, podía andarlo cargando colgado, y pues bueno, podía usarlo cuando ella lo necesitara. Al fin y al cabo lo usaba mientras estaba sentada, ¿ok? Entonces sí, aunque salió un poco de la cuestión típica al utilizar un telescopio para visión lejana, esta paciente sí fue un buen candidato para utilizarlo. Entonces, ya para el plan con ella, lo que hice fue hacer una prescripción refractiva, y si se dieron cuenta en las fotografías, ella ya usaba un lente bifocal, pues obviamente mandamos un lente bifocal, ¿sí? Ella ya lo domina. Si bien, recordemos, no nos vayamos con la idea de que un lente bifocal solo haya edición 3 y se acabó, y de repente les dicen en todos lados es que más no existen. De hecho, los bifocales existen hasta ediciones de 4 dioptrías. Obviamente blancos, tal vez con antirreflejante, no hay fotocromático, pero pues bueno, nos vamos adaptando a lo que hay. Entonces, en este caso fue un lente bifocal con adición más 350, con lo cual estaba viendo un 20/80. Si ustedes más o menos tienen una idea de cuál es una letra de 20/80, si no la tuviesen en el momento, es el tamaño de la letra de los libros de primero y segundo de primaria. Ese es un 20/80. Entonces, para pintar servilleta, a lo mejor en cosas no tan finas, pero hacer nuevamente una lectura, pues va a ser con su lupa, ¿no? Pero el pintado de servilletas, la limpieza del frijol, porque recuerden que ella cocina y hace cenas, esas actividades tal vez se tenga que acercar un poco para rectificar, pero le puede funcionar muy bien, ¿sí? La iluminación, siempre se le indicó que tenía que usar la iluminación directa a los objetos. El desplazamiento en penumbra, se le comentó que se puede apoyar de una lámpara de mano, lo cual tampoco para ella no fue nada anormal, porque resulta que cuando no había luz en su pueblo, antes la gente acostumbraba a salir en la noche con lámparas de mano. Entonces para ella no fue algo que fuera ajeno ni algo raro para su entorno, así que lo aceptó muy bien. Y para las cuestiones de pintura de servilletas se le pidió que tuviera una lámpara de mesa. Recuerdo que le comenté que era una lámpara de tipo arquitecto, o como las que salían en las caricaturas de Toy Story, y lo entendió muy bien. Entonces, para las lecturas, sus lentes, y cuando fuera una letra muy pequeña, se adicionara la lupa de 3X de mano. Y pues bueno, ya les había comentado, para la pintura sus lentes aéreos, y ordenar numéricamente las pinturas para no confundir los colores, ¿sí? La magnificación a la distancia para sus eventos, ella siguiera teniendo una vida social muy activa, se le recomendó el uso de un telescopio monocular 4x12 y obviamente se le dio todo el entrenamiento. Se le dan las recomendaciones por escrito, se le recomienda que tiene que usar un bastón de apoyo, en especial para terrenos irregulares, lugares que no conocía o cuando salía en las noches, y seguir con sus actividades cotidianas, ¿sí? Este es un poco más o menos del ejemplo de lo que yo les doy de material escrito. Ya cada uno se lo voy personalizando, pero les voy dando algunas recomendaciones. Normalmente yo tengo un machote y sobre ese machote voy modificando según cada paciente para que pues vaya lo más personalizado posible. En este caso, como nuestra paciente, si se dieron cuenta, pues 1 es un paciente añoso, 2 pues tiene una secuela por un macroadenoma hipoficiario, pero además tuvo otra comorbilidad oftalmológica. Tengo que tomar en cuenta para el manejo óptico y rehabilitación de mis pacientes las comorbilidades como es la audición, la memoria, las enfermedades concomitantes, si hay artritis, si está deprimido, si ya hay demencia. Incluso tengo que saber qué tanto apoyo tienen del entorno familiar y de los cuidadores. Si yo tengo un paciente que se va a hacer totalmente dependiente del cuidador, incluso mi cuidador puede colapsar, ¿sí? Y esto ya está documentado, el síndrome del colapso del cuidador. Entonces tiene que ser de manera que los pacientes puedan tener las ayudas que sean suficientes para que tengan la mayor independencia posible, ¿sí? Para todas sus actividades. Las comorbilidades oftalmológicas que debo de tomar en cuenta, como en este caso, la enfermedad macular, la catarata, ya había una esclerosis, pero no estorbaba tanto, y de hecho, clínicamente se decidió solamente observar y esperar en algún momento si era totalmente necesario quitarla, para no poner en riesgo un ojo único. Otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta es la retinopatía diabética, la enfermedad de superficie ocular, la pérdida de la visión ambulatoria y para manejar, la pérdida de visión para leer, todas estas cosas que tenemos que tomar en cuenta para el paciente.
Y pues bueno, esto basados en que tenemos que ayudarlo lo más posible para que siga teniendo su autonomía y su independencia, y con esto incluso además el autoestima. ¿Sí? Entonces, ya habíamos hablado en algún otro momento de lo que es el concepto de envejecimiento activo. Si bien muchas de las enfermedades van a venir ya en la vida adulta, tratemos de que podamos darle los apoyos y todo esto del entrenamiento necesario a nuestros pacientes para que puedan tener el envejecimiento activo mejor posible. ¿Sí? Que ya si bien todos sabemos que si hay una baja visual, esa baja visual me puede llevar a que tenga problemas motores, a que tenga problemas de muchos pacientitos adultos mayores se vuelven el mueble de la casa. Como no ven bien, no escuchan bien, no caminan bien, lo sientan en una esquina y ahí siguen deteriorándose, ¿sí? Yo siempre les digo a mis pacientitos, acuérdese, se tiene que mover los pies, aunque sea sentado, haga flexión y extensión, porque resulta que somos como un coche, lo que no se mueve, el motor se nos pega. Entonces, sí es importante. Y aquí, si bien no tengo ninguna fotografía de mi paciente pintando su servilleta, sí tengo la fotografía de esta en Guerrero, en el estado de Guerrero, en especial en el lado de la costa, ya sea la Costa Grande o la Costa Chica. La rosca de Día de Reyes no se hace como la conocemos aquí, o la rosca española, sino es esta rosca que está en la parte inferior. ¿Sí? Esta rosca de Reyes, que fue la que me llevó una vez que ya tuvo sus adaptaciones ópticas y ya estuvo ya muy adaptadita a su vida cotidiana, empezó a cocinar, como quedamos al inicio, vendía cenas y postres, y pues justamente ya pudo volver a cocinar y estar vendiendo, pues porque de eso se mantiene, ¿no? Ajá, entonces sí es importante. Y pues bueno, la verdad es que una rosca muy buena, algo que no conocíamos nosotros aquí, pero pues si se fijan tienen frutas y todo el asunto. Entonces la verdad es que eso es lo que quiero de un paciente, ¿no? Que es un paciente que aunque sea un paciente añoso, que es un paciente que aparentemente después de muchas enfermedades ya debería estar sentado en su casita, no lo voy a poder mantener sano sentado. Lo tengo que mantener activo para que ese paciente siga siendo, pues, que independiente, y eso al mismo tiempo va a evitar que tengamos tanta depresión, ¿sí? Que incluso en los pacientes adultos mayores tengamos menos probabilidad del síndrome de fragilidad, y que pues no importa cuánto tiempo vamos a estar aquí, ¿no? Tenemos que estar siempre bien y activos, ¿sí? Entonces, las recomendaciones para este tipo de pacientes y para todos los pacientes en general, si tienen un paciente añoso, es siempre cuidar la comunicación y el entendimiento de la enfermedad. En este caso, si se dieron cuenta durante toda la plática, la paciente siempre entendió muy bien la situación, era una paciente que tenía ya facilidad para generar algunas estrategias, ¿sí? Así que fue muy fácil trabajar con ella. Entonces, pero también no olvidemos que tenemos que colaborar con la familia y los cuidadores. Si entra alguien a consulta, yo no le digo al familiar, ¿usted cómo la ha visto? No, le pregunto al paciente, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu visión? ¿Ok? Sí puedo preguntarle al familiar, ¿ustedes han notado algo diferente a lo que ella nos dijo o que ella no haya notado, como chocar con cosas, caerse, tropezar? Y entonces el familiar nos corrobora la versión, ¿sí? También hay que elaborar un plan cuidadoso con esos pacientes, y si es de preferencia, como les dije, por escrito, porque en ocasiones los términos que utilizamos puede ser que no los entiendan, y además hablamos rápido en las consultas, tenemos otros pacientes y posiblemente no nos damos tiempo para que ellos puedan como aterrizar lo que se les dijo. Entonces, cuando se lo llevan por escrito es más fácil, o queremos que eso sea más fácil. Y obviamente, pues en este caso hay que prevenir caídas y accidentes, porque no es lo mismo que me rompa, bueno, a los 30 no me voy a romper la cadera, pero no es lo mismo un hueso roto a los 30 que un hueso roto a los 70. Ajá, entonces, con eso se terminaría mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación a la optometrista Nancy Solespíndola. Agradecemos muchísimo la presentación de este caso, que fue bastante interesante y que evidentemente por ahí quedan varias cuestionamientos o preguntas que nos están haciendo llegar a través del Facebook que se está proyectando, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a la sección de preguntas. No sé si pudiera también el doctor Alexis Altamirano prender su cámara para que podamos estar en pantalla y pues ir abordando cada una de estas preguntas.
Cecilia, no sé si gustes iniciar, por favor. Muchísimas gracias. Sí, claro. Bueno, tenemos aquí una pregunta, que si nos podrían ampliar, por favor, el término de metástasis. Oh. Metástasis hace alusión a que un tejido, en este caso anormal, una tumoración, viene desde otra área de nuestro cuerpo y se está desarrollando en una zona distinta donde normalmente debería replicarse o desarrollarse. Es decir, si una persona tiene cáncer de colon y este avanza, se replica, lo normal es que se replique en este lugar, en el colon solamente, y que hayan células de colon solo a ese nivel. Sin embargo, ¿qué pasa si estas células migran vía vasos sanguíneos y llega al cerebro y de repente empieza a tener células de colon encontradas en el cerebro? Esto es una metástasis, encontrar células atípicas en un lugar donde normalmente no deberían estar. Entonces hablamos de tumores secundarios porque que en adultos era algo más frecuente en comparación a los niños y que normalmente las metástasis que llegaban a cerebro eran más frecuentes a nivel de mama y de pulmón, que son los órganos que hacen tumores primarios a ese nivel, tumor primario de mama, y esas células malignas de mama llegaban al cerebro. Y de repente empezaban a tener clínica neurológica, los estudiaban y llegaban a diagnosticar el tumor de mama primario, pero ya tenían infiltración a nivel cerebral, entonces concluían de que había ya metastizado las células de mama al cerebro. Eso es una metástasis. ¿De qué características depende que se lleve hasta este nivel las metástasis? O sea, depende de dónde esté localizado el tumor, de los tratamientos, de la edad del paciente, de cuestiones genéticas, es multifactorial. ¿Cómo es esta parte? Depende del tipo de tumor, porque suelen metastizarlo aquellos que son más, los malignos en general terminan metastizando, y casi todos los malignos pueden metastizar potencialmente, los dermatológicos, el melanoma, el cáncer de piel, el de mama, el de próstata, el de colon. No es una condición propia del paciente, es una condición propia de la agresividad de la célula que se está replicando. Perfecto. Y entonces, sumado a esto, si nos gustaría como ampliar un poco de qué depende que un tumor sea maligno o benigno, ¿no? Que también era una de las preguntas que por ahí nos estaban compartiendo. No hay una explicación que diga, por esta causa, por esto que yo hice, tengo un tumor maligno o tengo un tumor benigno. Porque sí se ha visto que se ha correlacionado con cierta exposición, de repente a factores genéticos, es decir, que yo tenga el antecedente familiar de un cáncer maligno en la familia, vale decir un cáncer de mama, un cáncer de colon, ya vuelves vulnerable y susceptible a la descendencia a poder padecerlo, uno. Pero también exponerte a cierto tipo de sustancias químicas ionizantes que puedan también inducir un tipo de generación de cáncer en alguien que no tuvo el antecedente familiar. Es decir, te dicen, a un paciente le dicen, usted, señor, probablemente tenga cáncer de próstata o de colon. Y él dice, pero yo no tengo antecedentes familiares de cáncer. Bueno, es que a veces pasa que son los casos índices de la familia y probablemente no se puede determinar qué fue lo que originó que él lo tenga, pero se especula de que pueden ser exposición a radiaciones ionizantes, de repente a rayos X, inclusive también puede haber alguna forma de producir estos tipos de cánceres, ¿no? Sustancias químicas. Entonces, doctor, ¿usted nos podría decir que actualmente como estos hábitos o actividades cotidianas que han ido como modificándose, pudiera ser algún índice que nos esté provocando como un mayor número de tumoración? Ya. Eh, bueno, dos cosas ahí. Una es el hecho de que qué cosas yo hago que de repente me puedan volver más vulnerable a tener un cáncer, si esa es la pregunta, la entendí bien. De repente alimentación, ¿no? La alimentación inadecuada, lo que se ha visto, consumo de muchos alimentos enlatados puede aumentar el riesgo de cáncer gástrico. De repente
Sustancias con colorantes también podría ser. El consumo de muchas carnes también podría ser. Fuentes alimenticias que puedan inducir algún tipo de formación neoplásica a futuro. No es algo inmediato, no es que porque ahora me comí 5 tarros de enlatados de conserva, el otro mes voy a tener cáncer. No, eso es algo que se ve en los años porque es una forma de presentación multifactorial. Mencionamos algunas cosas, pero no las son todas, ¿no? Es así como que de repente alguien que haga un melanoma, de repente lo que se ve en esos casos es que tenga la susceptibilidad del paciente, que sea un fototipo claro, que se exponga mucho al sol, que no use ningún tipo de fotoprotección, ni sombrero, ni gorro, ni bloqueadores. Entonces ya van siendo sumativos o de repente sustancias químicas que le hayan caído ahí, lesión en la piel, que esa piel ya esté dañada. Entonces son cosas que se van sumando y van volviéndolo más vulnerable a que pueda aparecer la neoplasia. Y con respecto a indicadores, bueno, veo una pregunta que dice indicadores de alteraciones tumorales. ¿Eso también me hacías la pregunta? Sí, si gusta, nos vamos directo con esa también, no se preocupe. Sí, no, es que Ceci mencionó algo de indicadores y no sé si se refería a esa pregunta o quería que le responda otra cosa más. No, no me quedó claro. Bueno, si es, Enlazada, doctor, no se ya, preocupe. si es un indicador, o sea, ¿qué nos llama la atención a nosotros a poder decir, oye, este niño puede tener algún tipo de tumoración? Porque nos hacen una pregunta que dice, ¿cuáles son los indicadores de alteraciones tumorales cerebrales en niños? Entonces, ¿qué tiene el niño que me puede llamar la atención a mí? Indicadores son cosas que estoy viendo constantemente que me harían sospechar. Lo que se ha visto más frecuente es el dolor de cabeza, que suele ser incluso por las noches, incluso en el sueño, y que despierte con dolor de cabeza. Náuseas, vómitos en un cuadro de dolor de cabeza, alteración y o confusión, que el paciente como que se pierda, esté así como ido, o no reconoce de repente a las personas, algún tipo de alteración del sensorio, las náuseas, vómitos, bueno, también convulsiones, también puede ser hipertonía, también puede ser ataxia, también puede ser alteraciones posturales, que no pueda mantenerse en pie, disartria, dislalia, alteraciones para poder hablar, entender incluso, son indicadores, ¿no? De repente clínicamente la cefalea, una cefalea en un niño que es constante, que ya tiene pues 2, 3, 6 meses con eso, hay que sospechar que habría que hacer estudios complementarios, de repente con un neurólogo para que haga las tomografías y puedan ver si hay algo estructural, ¿no? Si hay algo anatómico que está originando el dolor de cabeza. Perfecto. Voy a ir a unas preguntas con Nancy, regresamos con usted porque todavía Sí. tenemos algunas preguntas. Nancy, hay dos momentos específicos en la parte de la evaluación clínica optométrica. Uno con el paciente que ya llega contigo con el diagnóstico de un tumor, ¿no? Y el paciente que ignora que tiene un tumor. En esas dos circunstancias, ¿cuál sería la guía de atención clínica que tendríamos que aplicar en cada caso, ¿no? ¿Qué hago cuando llega el paciente a consulta? Sé que ya tiene un tumor, ¿cuál es el procedimiento que yo debo de seguir de evaluación? Y el que no tiene, ¿qué de lo que yo hago me da ese indicador de que probablemente pudiera llegar a tener un tumor, ¿no? Empecemos por la parte de la consulta de primer nivel. Sí, súper importante. No omitan los interrogatorios. De repente, como va refracciones, ¿qué? ¿No ves bien de lejos? ¿No ves bien de cerca? Haces agudeza visual, refracción y nos vemos. Entonces, no, todo el tiempo hay que hacerlo. En el interrogatorio nos damos cuenta si sale de lo típico, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes esperar? Si tu paciente te dice que ya tiene algunos síntomas de visión borrosa, que algunas veces choca, se ha tropezado, y pues bueno, también te dice que a lo mejor tiene dolores de cabeza, algunos van a tener dolor de cabeza. Si tú haces una refracción y no te mejora con tu refracción a lo que tendrías esperado con relación a la edad, al tipo de refracción y que a lo mejor no refiere en ese momento otro tipo de comorbilidad, ¿sí? Entonces todo lo que se vaya saliendo de la regla, de lo normal, tienes que sospechar de algo ya, ¿sí? Entonces,
Platicábamos sobre un caso de un paciente en el que se salía, un paciente ambliope que se salía de la regla de ser ambliope. Entonces, ¿por qué tenía un ambliope de 50 años no tiene una más ambliopía a los 50 años, no? Entonces, normalmente no puede bajar, entonces vas checando eso. El que sí es présbita, bueno, un présbita de 50 años que no puede leer con la visión que le corresponde y tienes que poner más, sospechas de algo. Entonces, tienes que ver desde el reflejo pupilar, tienes que ver el fondo de ojo, tú ves un reflejo pupilar anormal, tú ves un fondo de ojo tal vez con una papila de características diferentes, emborronamiento o bien una palidez, pues inmediatamente puedes sospechar de que ya hay algo y sabes que es algo que va de aquí a acá, ¿no? Había algo de vías visuales. Ahí todavía a lo mejor no sabemos qué es un tumor, pero puedes pedir un campo visual y en el campo visual nos va a decir, como bien lo dijo el doctor, en los patrones de campo visual nos van a decir dónde posiblemente está el daño en la vía visual y qué es lo que más característico de ese daño. Y obviamente eso nos puede ayudar, que si tú estás viendo un patrón de ese tipo, ya la mayoría de nosotros trabajamos de manera integral y tenemos por lo menos o deberíamos de tener en nuestros contactos a un médico oftalmólogo, ¿no? Como de ahí para compartir casos y entonces para que se pueda lo pueda también él valorar, ajá, porque en este caso lo rápido es la canalización a neurología para tratamiento. Otra característica, no es común ver un nistagmus vertical. Ves un nistagmus vertical, inmediatamente no sospechas de que si el nistagmus cambió de posición porque hace posición anómala de cabeza, ¿verdad? ¿No? Inmediatamente ves un nistagmus vertical y lo primero que dices, por favor, que no sea, ¿no? Pero pues obviamente tienes que canalizar. Y de hecho, sí, ya sabemos que cuando vemos un tumor, bueno, un nistagmus vertical, pues estamos sospechando incluso de los tumores que son feos, ¿no? Los tumores que van a tener unas consecuencias mayores. ¿Sí? Entonces eso cuando ya tenemos un paciente que está diagnosticado y tratado, primero, ¿sí? Está diagnosticado y llega y te dice, no, no me estoy tratando porque tengo miedo de una cirugía, pues hay que tratarlo de ahí hacer como toda una labor para que para que él se pueda tratar. Y que saber que si bien no va a haber una recuperación al 100%, obviamente no va a estar peor de lo que está, ¿sí? O que el caso en algunos casos puede empeorar más. Lo ideal es de que ya tengamos un paciente diagnosticado y tratado, ¿sí? Ya cuando es un paciente tratado ya vamos a trabajar con todo lo que es la pérdida o qué parte de la pérdida funcional está teniendo. Y de ahí que de nuevo viene esta parte, nuestra clave, el interrogatorio, ¿ok? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué antes hacía? ¿Qué ahora ya no hace? Toda esta parte y sobre eso puedo ir dando apoyos. Y como hace un momento comentábamos, si el paciente tiene buena coordinación ojo-mano, buena coordinación oculomotora, tal vez puedo poner una lupa de mano, pero si ya mi paciente tiene un poquito de flacidez, ya no hay una buena fuerza de agarre, a lo mejor su motricidad fina está un poco alterada, entonces a lo mejor puedo poner una lupa pizapapel con un atril y una pizapapel, evito que se mueva tanto. Entonces ya sobre eso vamos a ir nosotros determinando qué actividades hace y cómo lo podemos ayudar tanto ópticamente como es en el caso del paciente que les presenté y cuál de ellos tenemos que incluso trabajar rehabilitación. Hay pacientes con campos visuales más reducidos que si viven en espacios que están o en lugares como la Ciudad de México que son más abiertos, que tienes que todo, como dicen, todo tramo pequeño es por lo menos de 2 horas, entonces, de desplazamiento y demás, entonces que sí sea un paciente que requiera un trabajo con un rehabilitador visual para que haga toda esta parte de la integración y que tenemos que tomar en cuenta que si hay tumores que van a generar hemianopsias y que tal vez esa hemianopsia te dejen 20-20, pero es una hemianopsia. Entonces te va a limitar el campo. Hay que estar trabajando para que podamos hacer más eficiente al campo que está funcional. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada. Doctor, nos dejan nuestros amigos de Facebook una pregunta directamente para usted y nos dice Dulce María. Doctor Alexis, si hablamos de tumores en los hemisferios cerebrales, ¿en qué hemisferio es más dañino el tumor? Bueno, es que todo el cerebro es importante, ¿no? Y cada área tiene una función específica. De tal manera de que si está muy superficial a nivel de la corteza, pues de repente me deja una hemiparesia o una alteración de la motilidad y o coordinación, debilidad de un cuerpo,
o si de repente está en la zona occipital, puede comprometer mi visión, o si está en la zona frontal, puede comprometer mi habla, o si está a nivel del tronco encefálico, podría llevarme a la muerte porque podría comprometer los centros respiratorios y de la, bueno, el centro respiratorio, ¿no? Entonces dejamos de respirar. Entonces, cada área pues tiene una función específica, eso es lo maravilloso de nuestro cuerpo. Y los tumores a veces crecen y no se quedan en el sitio, ¿no? Pueden ser bastante invasivos y van avanzando y comprometiendo otras áreas contiguas, entonces van a ir produciendo más alteración, ¿no? De repente las que gobiernan la respiración se me vendría a la cabeza que podrían ser las más, las peores, ¿no? Por decir alguna cosa. Son las del tronco encefálico. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Alexis. Aquí en el chat, Nancy, nos escribe Rosalinda un mensaje para ti. Dice, me gustaría saber la opinión de la doctora Nancy. En mis pacientes les he mandado una visera en la cual le puedes poner lupas desde 1X hasta 6X. Aparte, pues le protege de la luz, ¿no? En mi experiencia, mis pacientes les facilitó mucho el proceso de lectura de esta forma. ¿Qué opinas al respecto, Nancy? Sí, yo cuando son adiciones hasta 8 dioptrías, prefiero ponerlos en lentes de armazón. Eso quiere decir 2X. Pero sí va a depender del paciente y de la actividad que tiene, el cómo puede trabajar con este tipo de viseras. Yo el único, vamos a hablar de que sí son funcionales, y el único inconveniente que yo hasta el día de hoy he encontrado, que si el paciente es binocular todavía, si no corresponde su distancia interpupilar corregida con el poder de la visión, el paciente ve doble. Ajá, entonces tiene que cerrar un ojo para leer. Ajá. Si es aquel paciente que tiene un ojo 20-400 y un ojo 20-200, que normalmente ya su 20-200 es el dominante y es el que ya tiene como predeterminado que con ese lee, en realidad no tienen mayor complicación. Sí, sí funcionan bien, siempre y cuando corresponda la distancia interpupilar de la lupa o de la magnificación con la distancia pupilar corregida que requiere el paciente, porque recordemos que entre mayor magnificación, menor distancia de trabajo. Sí, que esos serían los únicos inconvenientes que yo he encontrado, y como les dije, ya mis pacientes normalmente prefieren igual los lentes microscópicos a una lupa para actividades porque se ven, digamos, dentro del límite de lo más normal, ¿sí? Entonces se ve como cualquier lente. Ajá. Pero por supuesto que si le funciona a mi paciente este tipo de cosas con una X, se lo vamos a mandar al paciente. Y entonces sí es importante. Perdón, con todo esto que tú acabas de decir, ¿en qué tipo de pacientes o características clínicas o del propio tumoración que presenta, tú consideras que hay contraindicaciones para el uso de sistemas ópticos y en qué casos? Más que contraindicación, que no funcionaría mucho, por ejemplo, como les dije, si no hay buena coordinación ojo-mano, ¿sí? Si ya hay mucho tremor, porque imagínense si el telescopio genera movimiento, entonces al estarlo sosteniendo y el movimiento de manos, una borrachera ahí de tanto movimiento que se magnifica. Hay algunos telescopios binoculares que no son muy pesados, pero los telescopios binoculares que no son muy pesados, en realidad tienen muy poquito poder, 2.5, 2.8X, que son los que se pueden enfocar, y los binoculares que son ya montados de mayor poder, la verdad es que están con mucha fatiga, y volvemos a lo mismo, el paciente necesita ajustarlos a la distancia interpupilar para poder usar los dos ojos, la nariz termina molida, y en realidad no es tan cómodo porque si ellos están viendo la televisión y mueven la cabeza, todo se mueve con ellos. Entonces, normalmente no funcionan tanto así, pero sí yo tomaría en cuenta las necesidades de mi paciente, mucho la cuestión de la motricidad fina, gruesa, la coordinación ojo-mano, ¿sí? Entonces, para poder decir en qué tipo de paciente pongo qué tipo de ayuda óptica. Habíamos comentado, quien tiene buena coordinación, una lupa de mano. Quien ya no tiene tan buena coordinación y el tremor es algo importante, pues una lupa de apoyo para que al irla colocando sobre alguna superficie rígida puedan dar el seguimiento y eso les ayuda a que no se mueva tanto. Pacientes que hacen ya actividades, por ejemplo, muy finitas, a lo mejor si dentro de nuestros pacientes tuviéramos un paciente con macroadenoma que además se dedicara a la joyería,
pues sí, le puedo recetar o una lupa joyero o esta visera que nos están comentando ahorita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedo tener la facilidad de quitar y poner y puedo acercarme y hacer detalle fino, ¿sí? Entonces va a depender qué es lo que necesita mi paciente para saber cuáles serían las mejores opciones para ellos. Lo que sí les recomiendo con la menor magnificación posible, con la que mejor puedan ver. Eso sí, esa sería como una regla general. Muchas gracias, licenciada. Ahorita todavía tenemos varias preguntas ahí en el tintero, pero bueno, para darle una al doctor Alexis y ahorita regresamos con usted. Nos dejan aquí directamente en el chat y nos preguntan si un microadenoma puede tener pérdida de campo visual, el cual cae sobre un solo lado. Los microadenomas característicamente son pequeños. Entonces, al ser pequeños, normalmente no producirían la compresión en el quiasma óptico que produciría un macroadenoma, que es el que a fin de cuentas produciría la hemianopsia o, bueno, las anopsias, ¿no? Sea bitemporal o parcial, porque la teoría es que generaría una hemianopsia heteronímima bitemporal, un macroadenoma, es decir, los dos campos temporales de ambos ojos, el temporal de mi ojo derecho, el temporal de mi ojo izquierdo se pierde. Eso sería lo teórico y lo del libro, por un macroadenoma. Pero a veces no, como en el caso clínico, no se vio así, pues, de libro, ¿no? Porque hay pacientes que sí son todo bien redondito y hay pacientes en las que sí se ve parcialmente esa pérdida visual y a veces que no. Y en los microadenomas normalmente no se llega a conseguir ese patrón, ¿no? ¿Podría haber alguna forma de compromiso? Sí, dependerá un poco de qué tanto daño hay a nivel del quiasma óptico. Bien, muchas gracias, doctor. Y aprovechando de una vez también le hago la otra pregunta. Al principio de su presentación nos preguntaban acá en el chat de Facebook si los daños visuales que se adquieren por estas cuestiones de tumores cerebrales pueden verse reflejados en un proceso de dislexia. Sí, y tiene que ver un poco con lo que respondí hace un momento, ¿no? Cada área de nuestro cerebro tiene núcleos que gobiernan o hacen cierta función. Y, por ejemplo, la lectura y el habla está en la zona frontal. Entonces, dependerá mucho la posición donde está el tumor, ¿no? Porque si está cerca de esa zona donde gobierna el área de lectura o comprensión y el habla, obviamente se van a repercutir eso en el paciente. Perfecto, muchísimas gracias. Y el último que creo que le haríamos a usted, bueno, ahorita también Cecilia, a ver si tiene algún otro punto. ¿A partir de qué temporalidad de la aparición del tumor se puede generar el estrabismo en los infantes? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que aparezca un estrabismo? Esa es la pregunta. Así es, sí. Pues eso depende porque igual lo que pasa ahí es que la tumoración tiene que crecer en una zona que dañe los núcleos que gobiernan los pares oculomotores. En el cerebro hay núcleos que gobiernan el tercer par craneal, el cuarto, el sexto par craneal, y en la medida de que estos se dañen, van a empezar a ver las desviaciones, es decir, la alteración de la motilidad. Si, por ejemplo, lo que se ha visto es que más frecuentemente se compromete el sexto par craneal por la longitud intracraneal y por la exposición que ésta tiene y porque es más fácil que se pueda comprimir. Entonces, como se daña el sexto, el ojito se puede desviar. Y entonces aparece el estrabismo, ¿no? Entonces ese estrabismo indirectamente va a producir probablemente una ambliopía y es una ambliopía en un descenso de la agudeza visual. Entonces ahí ya se hace algo más objetivo y tangible. Lo mismo pasa con los nistagmus porque también se pueden comprometer estos núcleos y como bien dijo Nancy hace un momento, son alteraciones normalmente horizontales. Y que es lo más frecuente que encontramos, ¿no? Cuando hay alteraciones de estos núcleos. Gracias, doctor. Doctor, antes de que le demos la palabra a Nancy, nos aquí en el chat hay alguien que le podía repetir la regla porque les había cortado el audio. Sí.
Ya la contesté ahí. Se las contesté abajo. Bueno, está de donde puedas hacer el lente microscópico en tu laboratorio de confianza favorito. Solamente tienes que mandar las características. El poder, la distancia interpupilar, si vas a requerir ponerle prismas para mejorar la convergencia, te lo hacen en tus laboratorios. Y tiene que ser un laboratorio de confianza para que te lo hagan adecuadamente. Ajá. Y pues bueno, lo de la regla, les dije que menor magnificación con la que mejor puedas ver, porque al magnificar demasiado, hacemos que las letras sean muy grandes y por lo tanto virtualmente disminuimos el campo periférico, además de que acortamos la distancia de trabajo y aumentamos el movimiento. Entonces sí es por lo cual es como que menor magnificación con la que mejor pueda ver. Ajá. ¿Sí? Y pues bueno, lo de las lupas para el tamaño de carta de hoja, normalmente no las utilizo, no son muy funcionales para mis pacientes, te magnifican una X en promedio y volvemos a lo mismo. Yo prefiero ponerles un lente solo de cerca, si es un niño, hay otro tipo de lupas que les dan una mejor facilidad para poder trabajar. Ajá, entonces, pues bueno, ¿dónde estamos nosotros? Tanto el doctor Alexis como yo estamos en la Fundación Conde de Valenciana y pueden entrar vía la página de oftalmología, bueno, del instituto, y ahí pueden agendar una cita. Ajá. Y pues también ya aprovechando, también la FESISTA acá la tiene el área de visión baja, si les queda más cerca de aquel lado. También tenemos, bueno, yo 3 sesiones o cuántas al año que voy a la clínica de pediatría, pero la maestra Ruth y la maestra Ceci están allá, ya están con Marbete y todo en la clínica de optometría, donde también les pueden brindar la atención. Muchas gracias, maestra Nancy, por la promoción al servicio de la FESISTA. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, es yo que para quiero que vean hasta aprovechar... por regiones. Sí, exacto. Muchas gracias. Quiero aprovechar, hace un momento que estabas presentando el caso clínico, mencionabas la importancia que tiene evaluar la sensibilidad al contraste en los pacientes con tumores cerebrales. Finalmente es una vía que nos va a permitir pues correlacionar la respuesta de agudeza visual con la sensibilidad al contraste y además ver por ahí la sospecha de en qué área estaría teniendo alguna afección y conjuntarlo con todo esto que tú comentaste hace un momento. Lo mismo nos podría permitir si hacemos la sensibilidad al contraste con la cartilla de Mars Leder para visión cercana. ¿O consideras que esto ya lo aplicaríamos en un caso donde la agudeza visual ya sea tan baja que las redes sinusoidales no se puedan utilizar para evaluar la sensibilidad al contraste? No, de hecho todas están, tanto Mars, ajá, todas las de sensibilidad al contraste están tal cual ya hechas para que se puedan manejar en cualquier caso. Si bien utilizamos de repente la Mars con los pacientes de visión baja es por la distancia a la que la podemos utilizar y que es más fácil para ellos. Pero digo, si tienes una Vistech, pues adelante usar la Vistech, ¿no? Pero podemos usar la de Mars sin mayor problema. Y de hecho yo creo que es la que más estamos usando en algunos lugares, ¿no? Porque es muy fácil es más fácil de adquirir que la Vistech. Ajá, es más barata de adquirir también. Y que también esa más o menos, si no mal recuerdo, está calculada en 1.7 ciclos por grado. Y de ahí 12 ciclos por grado para visión central, ¿no? Entonces está muy bien y además tiene un patrón súper bonito ahí a un lado, donde tú puedes decir que según la cantidad de letras vistas, ¿sí? Entonces te va diciendo cuál es la cantidad de sensibilidad al contraste ya en un logaritmo. Entonces, sí, está mucho más fácil también de interpretar, ¿sí? Entonces ya es así como que ya te va dando de la mano la interpretación y pueden utilizarla sin mayor complicación. A mí las que no me gustan mucho, aunque para cuestiones funcionales, así que sí funcionan, para cuestiones de diagnóstico a veces pueden tener muchos sesgos, son las que están en las digitales. Ajá, entonces, porque va a depender de la pantalla, la iluminación y todo el asunto, que pues obviamente eso, digo, no es como que mucho, es muy necesario como explicarlo mucho, pero sí te puede permitir, va a dar un sesgo. Ajá, entonces, pues es mejor las que están impresas. Claro, además de que si tienen rayada la pantalla, ¿no? Sí. Que también eso involucra. Doctor, aquí nos están poniendo en el chat de Facebook un comentario y me gustaría saber su opinión. Es más que una pregunta, ¿no? Es de gran importancia realizar un estudio integral de tumores del sistema nervioso.
En neuropatología, el diagnóstico se realiza apegándose a la norma 2021, que es la más reciente y considera aspectos moleculares. ¿Qué opina al respecto? Las normas que rigen para poder hacer los diagnósticos obviamente están para seguirlas, ¿no? Son estándares que los hacen profesionales que se abocan específicamente a a los manejos de las patologías, o sea, más expertos que ellos no hay. Así cada país tiene sus comités organizadores en los cuales hacen sus propuestas para poder determinar los estándares, cuál es el correcto camino o lo más adecuado para poder llegar a los diagnósticos más precisos o más próximos en beneficio del paciente. Obviamente no voy a ir contra eso, tenemos que seguirlos porque son las normas además que tienen repercusiones legales para poder trabajar, ¿no? Nosotros como profesionales de la salud. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Continuando con usted, una última pregunta. Si un paciente está en etapa 4, ¿es recomendable todavía hacer quimio y radiación? Ah, sí, sí vi esa pregunta. No hay una receta de cocina, ¿no? Como para decir siempre se va a hacer así o no, nunca se va a hacer así. Porque en la práctica depende mucho de la situación. Atendemos no enfermedades, sino atendemos pacientes, es decir, la enfermedad asociada al paciente, es decir, cómo la enfermedad está eh, posicionándose en el paciente, cómo está repercutiendo en el paciente, qué magnitud está produciendo en él. Y obviamente los estadios 4, como mencioné, son los de peor pronóstico en ese sentido, son malignos, son más infiltrativos, son más difíciles de conseguir el éxito como tal. Tienen una tasa de recidiva, es decir, que regrese el tumor un poquito más alta ciertamente en comparación a los otros tipos de degradación, perdón. Y, y ese hecho hace de que a veces no sea posible sacar toda la tumoración en una cirugía, ¿no? Alternativas como la radioterapia o como la quimioterapia pueden ser incluso anticipadas a la cirugía para intentar reducir la tumoración. Y una vez que la tumoración ya redujo, en ese momento hacer la cirugía. Entonces depende, ¿no? La respuesta es relativa. ¿Se pueden usar? Sí. También depende del pronóstico que ya a priori el especialista que está abordando al paciente le dirá, ¿no? Si vale la pena, qué tanto vale la pena, qué expectativas de vida hay después de hacer la cirugía, después de usar la quimioterapia y obviamente las repercusiones que pueden tener estos tratamientos en el estado general del paciente, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, aquí solamente para cerrar también con otra pregunta que tenemos aquí en el chat de Zoom, que creo que se relaciona un poco con lo que nos está comentando. Para realizar las consultas de seguimiento en pacientes con algún tumor, ¿cada cuánto se recomiendan hacerlas o esto depende de la severidad del tumor? Entiendo de que alguien ya tuvo diagnóstico de tumoraciones. Si va por ahí la pregunta, obviamente el especialista que lo está viendo le va a dar el seguimiento oportuno, dependiendo de lo que están trabajando, ¿no? Porque si está hablando un proceso recuperativo, es decir, postquirúrgico, obviamente los controles van a ser más cortos, semanal, mensual, bimensual o trimestral, y estos se van a ir distanciando conforme se adquiera estabilidad, es decir, que no hayan riesgos de recidiva. Si en algún control relativamente corto, 2, 3 meses, vemos de que hay algún signo o marcador que comentaban hace un momento, que se eleve y nos haga pensar de que está volviendo a aparecer la tumoración, obviamente los controles van a ser más próximos. Ahora, en el paciente que no tiene diagnóstico de tumor, si la pregunta va por ahí, es decir, ¿cada cuánto debería hacer un chequeo? Pues básicamente nosotros solemos recomendar que anualmente puedan tener algún tipo de control, sobre todo en personas que tengan ciertas sintomatologías, las que mencionamos tipo dolor de cabeza constante, algún tipo de alteración del sensorio, es decir, que estén como que perdidos, que olviden cosas, algún tipo de alteración neurológica, algún tipo de alteración de repente del habla, descensos visuales, obviamente esto va de la mano con el manejo de otras especialidades, ¿no? Tratar de diagnosticar el problema y que ya el especialista canalice el problema, porque si yo soy oftalmólogo, veo algo que me sospeche, algo neurológico, no solamente lo voy a ver yo, porque lo veo yo como oftalmólogo, lo vemos juntamente con Nancy,
pero obviamente también esto medita ya con el manejo del especialista por el neurólogo e incluso el neurocirujano, que a fin de cuentas es quien realiza la cirugía. Entonces es un abordaje multidisciplinar. Claro, esa parte es muy importante. Finalmente, todos desde nuestra área estamos aportando para beneficio del paciente, ¿no? Aquí en Facebook nos está comentando Micha GH, así se hace llamar, y nos hace otro comentario que dice, las técnicas de inmunohistoquímica como herramienta en el diagnóstico histopatológico para tumores del sistema nervioso, marcadores como IDH, IDH2, ATRX, POLIG2 para glioblastomas, Blastoma. etcétera, ayudan al diagnóstico, tratamiento y pronóstico y además bueno, hay una gran variedad de tumores del sistema nervioso, ¿no? Estos exámenes son como tratar de decir quién es finalmente, ¿no? Es decir, se encuentra la masa tumoral por imágenes, se hace una biopsia, necesitamos muestras de esa, obviamente hay un procedimiento ya invasivo, se hace en la cirugía, en la recepción, y en esa muestra que se sacó, en la recepción del tumor, se mandan piezas para que se puedan hacer inmunistoquímica, para tratar de determinar el tipo de tumor, es decir, darle el apellido y más. Todo lo que se puede, porque ya teniendo incluso hasta la genética del mismo, puede saber qué tan invasivo es, cómo va a ser su pronóstico, porque ya se sabe, ya está mapeado de que tales tipos de tumores, en base a esta inmunohistoquímica, tienen este pronóstico. O sea, nos va a dar más información, obviamente, después de haberlo estirpado. Sí, vale, esa es la aportación. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues les estamos dejando en Facebook los datos de contacto del doctor y de Nancy Sol. Por ahí ya se los anoté, lo pueden encontrar en Facebook como Alexis Altamirano, oftalmólogo, y en Instagram como @oftalmoalexis. Y también agregamos la página del Instituto de Oftalmología para que ustedes puedan contactarse y ver todos los servicios que otorgan, y obviamente entre ellos está el área de baja visión bajo la coordinación de la licenciada en optometría Nancy Sol Espíndola. Y pues bueno, Ceci, no sé si todavía tengas por ahí alguna pregunta o alguna otra aportación que quieras agregar. Todavía teníamos una para la licenciada Nancy. Y bueno, en relación a lo que nos platicaba de lo de las lupas, nos preguntan que, bueno, entonces pareciera que las lupas sí ayudan, pero de repente pudiese perjudicar un poquito ya una magnificación alta. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para si hay una afectación del campo visual? Ok, no es que afecten, es que cada quien va a necesitar su cada cual. No voy a ir de pants y zapatillas. Sí, entonces va a depender. Obviamente, si tengo un campo visual bien reducido, la recomendación es que mandemos magnificaciones pequeñas para no reducir más el campo. Ajá. Dependiendo, como les dije hace un momento, cuáles son las actividades de mi paciente. Todos los que, yo siempre les digo, nuestros primeros errores de principiante es calcular las ayudas ópticas para ver 20/20. Sí, todos queremos calcular. Ve 20/500, ¿cuánto le tengo que poner de magnificación para que vea 20/20, no? Entonces, más bien, ¿qué necesita mi paciente? ¿Qué hace mi paciente y cuánta magnificación? No es lo mismo que si mi paciente necesita ver un 20/40, yo haga un cálculo de 20/400 a 20/40 que de 20/400 a 20/20. Porque inmediatamente cuando lo calcula 20/20 me va a arrojar un cálculo o un resultado de mayor magnificación. Aparte de que el paciente va a tener que pegar las cosas al ojo, a la nariz, que va a ser incómodo, cansado, y recuerden que entre más magnifico, también voy a reducir mi velocidad de lectura. Entonces, ojo, no estoy diciendo que las lupas no sirvan o no funcionan. Debo de escoger qué lupa o qué ayuda óptica va a ser beneficio para cada paciente según sus necesidades, que van desde la edad, a qué se dedica, cuestiones motoras, cuestiones de habilidades visoperceptuales, y coordinación motora, ¿no? Todo lo que es percepción ojo-mano y demás. Entonces, igual que como dijo el doctor Alexis, hablar de tumores nos tomaría como unas 8 o 10 horas nada más para hablar como lo más básico elemental. De hecho, sí, nos toma cerca de, la maestra Ruth, no sé cuántas horas tenemos, como 10 horas solo hablando de magnificaciones. Entonces,
para ver como en cada caso, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un paciente con problema macular, un campo visual central dañado, que un paciente con un campo periférico dañado. Entonces, por ejemplo, es que aquel que tenga una degeneración macular pura, seguramente va a leer padrísimo con una lupa de 7X. Pero si ese paciente tiene una degeneración macular más un glaucoma, entonces tenemos un campo visual reducido con una baja de agudeza visual, le ponen un 7X y él te va a decir que no lee nada, que no le sirve la lupa. Entonces ahí sí podría decir una magnificación alta para ese paciente de campo visual reducido no fue lo más recomendable, pero no quiere decir que nos vamos a pelear con las lupas, porque no le pruebo una de 4X a ver cuánto lee y cómo lo lee, y a lo mejor es más cómodo, ¿no? Entonces sí tienen que trabajar, cada paciente es individual. En cuestiones ya de adaptaciones ópticas, cada paciente es individual. Si bien no tenemos una receta de cocina, sí tenemos parámetros por dónde empezar. Todo lo que aprendemos del libro es el parámetro por dónde empezar y sobre eso hago mi ensayo. Perfecto, muchísimas gracias Nancy por todo lo que nos aportas y bueno, nos hicieron llegar varios saludos de diferentes partes de la Ciudad de México y bueno, en la mayoría pues agradecen a ambos por estas conferencias y por compartir todas estas temáticas que les pareció bastante interesante, además de gran importancia para la consulta diaria, tanto optométrica como oftalmológica, y obviamente destacando la importancia de lo que comentó el doctor Alexis sobre pues lo importante es el trabajo multidisciplinario, ¿no? Desde donde nos corresponde a cada uno para resolver la problemática visual de nuestros pacientes. Les recuerdo que a través del chat de Zoom tienen ya los datos de ambos y del Instituto de Oftalmología, al igual que en la página de Facebook, por si ustedes en algún momento gustan ponerse en contacto con ellos, porque además pues estas características no son como tan frecuentes en la consulta optométrica, sin embargo, no por ello no dejan de ser importantes conocerlas. Y pues bueno, evidentemente depende de en qué áreas estemos trabajando, ¿no? También les recordamos que cada mes estamos trabajando con estos temas a través de estos webinars en los cuales nos apoya Extensión Universitaria y pues los esperamos nuevamente. Les vamos a estar haciendo llegar la información a través de nuestras redes sociales para que continúen con nosotros conectándose en estas temáticas y si en algún momento ustedes tienen algún tema que les parezca importante e interesante de proponer y que lo discutamos acá, con muchísimo gusto todas las recomendaciones son bienvenidas y lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales o correos que seguramente la gran mayoría las tiene o están conectados en algún grupo de WhatsApp y por eso se enteran de este tipo de actividades. Y bueno, pues muchísimas gracias, como siempre Nancy Sol, por el apoyo que nos brindas al área de baja visión y a la clínica de optometría, que además el día de hoy nos hiciste promoción y propaganda y te agradecemos mucho. Y bueno, también agradecemos además al doctor Alexis Altamirano. Ojalá nos pueda acompañar en otro momento con algún otro tema. Nos gustó muchísimo cómo lo abordó y espero que usted también se haya sentido bien con nosotros y pues como la maestra Cecilia le dijo al principio, las puertas de Iztacala están abiertas, es bienvenido cuando usted guste y al área de optometría obviamente también. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, Muchas pues les gracias, dejo muchas gracias por las palabras. gracias Muchas a usted. gracias por las Les palabras, dejo. totalmente agradecido con usted. Muchas gracias. Bueno, pues les dejo con la maestra Cecilia para que cierre esta actividad del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra Eva. Licenciada Nancy, como siempre, muchísimas gracias por su participación y siempre nos deja como un muy buen sabor de boca. Doctor Alexis, pues bienvenido nuevamente. Esta es su casa y a partir de ahora ya no será bienvenido porque los de casa ya no son bienvenidos, sino son parte de. Y bueno, pues comentarles que ya gracias a que la licenciada nos hizo un poco de promoción, también comentarles que se aproxima el curso de atención integral en pacientes con baja visión. Este es un curso que también oferta Extensión Universitaria y que bueno, pues creo que de repente siempre queremos conocer más y vale la pena que se pueda hacer. Si a lo mejor no necesariamente deseas tomar un diplomado tan largo, pues este curso tiene una duración de 60 horas, que bueno,
ya creo que podríamos resolver muchísimo más dudas. Esto lo pueden consultar directamente en la página de Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. A nombre de la carrera de optometría de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, agradecemos la participación por haber estado tanto aquí en Zoom como a nuestros amigos de Facebook y como bien lo mencionó la maestra Eva. Esperemos que nos puedan acompañar el siguiente mes con un webinar más y pues esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, tengan excelente fin de semana. Gracias. Buenas noches. Doctor, Gracias, buenas noches. buenas noches. Bye, bye.